Señor les bendiga, iglesia. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta mañana que el Señor nos ha regalado? Yo sé que nuestros corazones están bastante preparados para lo que se viene en estos momentos porque las alabanzas nos han guiado y nos han preparado el camino para lo que vamos a hablar. Si usted se deleitó en las alabanzas, creo que este es el complemento perfecto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Que sea el Señor guiándonos, así que me acompañan en oración, hermanos. Santísimo Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, mi Dios, con corazones dispuestos, con corazones, Señor, anhelando recibir en esta mañana de tu palabra, mi Dios. Que seas tú hablando, que sea tu Espíritu, Señor, moviéndose en medio de este pueblo, Padre. Que podamos salir gozosos de este lugar, teniendo la plena confianza, Señor, de que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, que sea tu Espíritu guiando, Señor, mi voz, mis palabras. Pon filtro, Señor, y que sea Jesucristo glorificado en esta mañana, Señor. Tú eres el todo, tú eres el centro de lo que vamos a hablar, Señor Jesús, y la gloria y honra es para ti. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, hermano. Yo me tardé 1 hora y 10 en la práctica que hice en los tiempos, así que ya se puede imaginar. Mi hermano Semaradiaga arregló el reloj y yo esperaba que no lo arreglara a la hora. Pero bueno, vamos a comenzar. Hemos venido hablando siempre del libro de Isaías y las últimas 2 predicaciones han sido de juicio, ¿verdad? Juicio para la tierra en su totalidad, juicio para Siria, que lo trajo el tema mi hermano Wilmer. Pero hoy he titulado el tema de hoy de la agonía del desierto al gozo en Sión. Y en este título hay 2 personajes y quiero que como contexto vamos a hablar un poco de ello, que es el desierto y es Sión. Para comenzar, cuando nosotros leemos en la Biblia, vamos a encontrar un sinfín de narrativas sobre el desierto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente forma parte del paisaje bíblico, forma parte de la geografía bíblica en el tiempo en el cual el Señor estuvo guiando a su pueblo a partir de Egipto a lo que es la tierra prometida. La palabra desierto se repite 271 veces en la Biblia. Quiere decir que es bien recurrente el uso de esa palabra. Geográficamente nosotros podemos ver de que Israel está totalmente rodeado de este tipo de geografía desértica. Pero vamos a deleitarnos en la palabra, porque una cosa sí me gusta siempre hacer énfasis. Hay datos, hay información, hay mente y todo, pero lo que usted se tiene que llevar en esta mañana es la palabra, lo que dice la Biblia. Lo demás, hermanos, lo que viene del corazón del Señor para usted. Lo demás simplemente es complemento, ¿verdad? Dice Deuteronomio 8:15, ¿qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal? Es una descripción bastante básica, pero muy clara de lo que es un desierto. Un lugar donde hay animales que usted no los va a encontrar en otros lugares, ¿verdad? Es un lugar donde no hay agua, donde hay una gran sed, dice. Y esta parte final del versículo donde dice, y él te sacó agua de la roca del pedernal, más adelante la vamos a abordar, así que manténgala ahí en su mente y en su corazón. Automáticamente el desierto nos lleva a pensar en calor, desolación, lo que es sed. Y hay unas características específicas de lo que convierte a un lugar en un desierto. Por ejemplo, que no llueve tanto. Dice de que solamente puede llover alrededor de 25 centímetros en el año. También hay escasa presencia de organismos vivos, tanto sea fauna o flora. Usted no va a encontrar mucho de eso en un desierto. Los suelos que hay ahí no poseen nutrientes. Es una tierra en la cual ¿quién va a ir a sembrar algo? No se puede, la tierra no tiene esa capacidad. Más que todo cuando pensamos en desierto vemos arena, ¿verdad? Dunas. También hay soledad.
en medio de un desierto. Deuteronomio 32:10 dice que es un lugar de horrenda soledad u horrible soledad. Y quiere decir de que si ustedes lo ponen a usted en medio de un desierto, ha de ser agónico el hecho de estar en un lugar así. Otra característica es que no hay caminos, no hay nada. Usted lo ponen y ve a su alrededor, no hay ningún camino. Salmo 107 agrega de que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, dice, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Hablando del trayecto del pueblo de Israel por medio del desierto, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, nos queda bastante claro cómo es un desierto. También dice que el corazón de uno, al estar en ese tipo de lugares, entra en desesperación y en aflicción, al hecho de no encontrar ningún refugio por el calor. También hay una característica, y esta parte es bien curiosa, me llamó bastante la atención, que también nos dice ahora en día qué significa un desierto. El hecho de que es un lugar donde no hay señal telefónica. ¿Se han puesto a pensar eso ustedes? Y nosotros cuando no tenemos el teléfono a la par, decimos, corremos de regreso por él. Hay unos hermanos que fueron, creo que el año pasado, a un campamento y dijeron de que ahí no pegaba señal de teléfono y pudieron conectarse mejor con el Señor. Así que de vez en cuando es bueno estar en un desierto, hermano. Todas esas características que hemos hablado ahorita, también un desierto, nos vamos a enfocar en la parte espiritual de un desierto. Dice que en un desierto o en una prueba, hermanos, nosotros nos sentimos solos. Y sin duda es un sentimiento profundo que cuando nosotros estamos en medio de una prueba nos embarga. No sé si a ustedes, bueno, creo que todos hemos pasado por momentos muy difíciles en los cuales vienen hermanos y nos dan palabras de aliento, nos dan palabras de ánimo, estamos orando por usted, nos visitan y nos regocija. Pero el hermano se va. En el funeral solamente quedó usted. En el hospital solamente quedó usted y Dios. Entonces ese sentimiento en medio de las pruebas es muy difícil de sobrellevarlo, pero es bastante real. Entonces es ahí donde el Señor quiere tener esa relación personal con nosotros en medio de esa prueba. También nos sentimos lejos del refugio que es Dios. Al encontrarnos en esa situación de prueba, nosotros solo tenemos dos opciones. O buscamos refugio en Dios o buscamos refugio en nuestras fuerzas. Y es ahí donde nuestra elección dependerá de cómo vamos a atravesar ese desierto o esa prueba. Lo otro es que en ese lugar nosotros no somos nutridos en la palabra. ¿Se acuerdan que les dije la parte desierto? Ahí no hay nutrientes para que crezca la flora. Igual para nosotros, cuando estamos en prueba, curiosamente, nos cuesta bastante el poder llenarnos de su palabra, porque nos enfocamos más en lo que nos acongoja, que en realidad lo que el Señor tiene en sus promesas en la Biblia. Y comienza a haber una parte muy difícil, y es que comenzamos a cerrar nuestros oídos espirituales a su palabra. De repente usted va a ver hermanos que se desaniman en medio de una prueba. Y se da el caso, hermano, se da el caso de que la palabra a mí no me llena. He escuchado la prédica 2, 3 veces y no le entiendo nada. Me paro y me voy, ya quedan 15 minutos, 20 minutos, mejor me voy, apago la pantalla porque no la entiendo, mejor la veo después. Entonces todo eso es cuando nosotros estamos atravesando un desierto en nuestra vida, espiritualmente hablando. También no encontramos camino de salida a ese desierto. Cuando estamos ahí, hermano, queremos encontrar y decimos, ¿dónde está la solución a lo que me está pasando? Y queremos que el Señor nos marque un camino. Pero así como tuvimos nosotros las dos opciones, como yo les mencioné anteriormente, también acá tenemos dos opciones. O seguimos el camino establecido por Dios, o seguimos nuestros propios caminos. Y ustedes saben cuáles nos llevan a la destrucción, ¿verdad?
A veces dice que simplemente el desierto se convierte en algo de lo que carecemos en nuestra vida. No sé si ustedes se han fijado de que para muchos vemos a veces la refrigeradora que ya no tenemos mucho, ¿verdad? Ya la vemos algo desierta. Sacamos la cartera y la abrimos y hay unas imágenes que salen unas papalotitas. No hay nada. Vemos que no hay fruto en todo el esfuerzo que nosotros hacemos en medio de nuestros desiertos. Dice Ageo 1:6, tarea para ustedes. Lean todo el capítulo 1 de Ageo. Qué poderoso mensaje. Ageo 1:6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Yo ya lo he dicho. No crea que usted es el único que lo ha dicho. Yo ya lo he dicho. El dinero solo lo veo que pasa. De la cuenta del banco a pagar los taxes, a pagar el carro, a pagar casa, a pagar todo los biles que decimos nosotros. Y sentimos de que no fructifica nada. Entonces, esta parte, hermanos, es muy, muy espiritual, porque si usted lee Ageo, que yo sé que usted lo va a hacer, usted va a ver de que la palabra anteriormente dice de que mi pueblo se dedicó más a crear sus casas bellísimas, a adornarlas, y dejó desértica la casa de Dios. Y usted lo va a leer y es impactante el saber de que nosotros somos iguales. Yo me enfoco más en lograr algo allá afuera que en ver acá la casa del Señor siendo bendecida. Que se encarguen los pastores, que se encarguen los líderes, los supervisores, los diáconos. Y nos vamos tranquilos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros descuidamos su casa, entonces el Señor viene y nos trae esta palabra en Ageo. Entonces ahí podemos ver que muchas veces el desierto que estamos pasando es consecuencia de que hemos puesto nosotros nuestra mirada en acarrear todo riquezas para nosotros, en adornarnos y no en tener cuidado de la casa de Dios. En lo que es el Antiguo Testamento se mencionan alrededor de 15 desiertos. Como les digo, está totalmente, esa palabra, hay mucha parte de que habla del desierto en lo que es la geografía bíblica. Pero hay 4 desiertos que hoy en día ocupan el territorio de Israel. Bueno, alguno ya prácticamente fue absorbido por otros desiertos. El desierto de Judea, el desierto del Negev, el Arabá. Son 3 desiertos en los cuales a veces la temperatura promedio llega a alcanzar un poquito más de 50 grados centígrados. Créame, hermano, yo por más que hago el esfuerzo, yo no manejo grados Fahrenheit. Yo manejo grados centígrados, así que me perdonan. Pero es 50 grados centígrados. Es un calor exagerado en esos desiertos. Y dice de que podemos ver las ubicaciones de ellos. Yo creo que tenemos por ahí el mapa. Y ustedes van a ver que prácticamente Israel está rodeado de desierto. Es una tierra bien desértica. Dice que el 50% de esa tierra es puro desierto. O sea, no es una tierra tan agradable. Y tenemos el desierto de Zin. Si se recuerdan al principio, hablamos de lo que el Señor sacó agua de la roca. En el desierto de Zin dice en Números 27:14, dice, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Como vimos al inicio, ¿verdad? Hubo ahí una provisión de parte de Dios a su pueblo que estaba con una gran sed. Y dice Éxodo 17, y esto se aplica para nosotros, Éxodo 17:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esta parte decía, ¿cómo nosotros somos de parecidos? Porque cuando estamos en el desierto, en la prueba, es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no?
¿Está Dios en mi asunto o no? No lo sentimos, porque estamos secos espiritualmente hablando. Estamos cansados. Pero esta parte, cuando nosotros no obtenemos rápidamente lo que queremos, comenzamos a cuestionar a Dios y le decimos como ese pueblo en esas rencillas que hubieron por las aguas, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermano, yo le pregunto, ¿está Jehová entre nosotros, sí o no? Por lo menos algunos cuantos estamos seguros de que Jehová está con nosotros. Hermanos, ¿está Jehová en medio de su casa, de su corazón, sí o no? Entonces crea que Él tiene cuidado de usted en medio de esa prueba que usted está pasando. Él está sacando agua. Él saca agua en medio de esa roca en la cual usted ve que es imposible. ¿Cómo va a salir agua de una roca? Si es imposible. Pero el Señor viene a hacer de lo que nosotros no podemos ver algo perfecto para Él. Dice que a pesar de lo que hemos aprendido hoy de esta parte, dice que en el desierto Dios no nos abandona. Compartía yo con el hermano Jaciel, yo le decía, hermano, lea el capítulo 35, le decía. Él estaba todavía en proceso con Chanelcita y en el hospital. Y esta parte, lo que yo extraje de lo que el hermano me decía, es el desierto tiene hora, fecha para terminar. Es decir, el desierto que pasemos es temporal. Hay una fecha que el Señor ha establecido en la cual eso que usted está pasando va a acabar. El Señor ya lo dispuso así. Entonces yo me sentía fortalecido con las palabras de mi hermano porque en medio de su prueba, que yo me decía, yo quiero saber la opinión de alguien que está pasando por algo muy difícil para poder también traer este mensaje hoy. Y quién más que mi hermano, ¿verdad? Que me pudo compartir en medio de su dolor lo que él podía ver de esta palabra. Y creo que nosotros somos fortalecidos en medio de esos momentos muy difíciles, teniendo la esperanza de que Dios tiene cuidado de sus hijos. También dice de que el desierto nos prepara para bendiciones futuras. Y es lo más difícil de entender es de que los desiertos tienen un propósito para nosotros. Entonces, el desierto nos va a probar, pero también nos va a preparar para algo que viene más adelante, que es una bendición, hermano. Dice que así como el desierto nos prepara, podemos ver en su palabra, porque hoy vamos a hablar, en medio de este mensaje está Jesús. En toda esta palabra va a estar Jesús en medio. Y podemos ver cómo se preparó el camino para Jesucristo. Dice en Mateo 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El ministerio de Jesucristo comenzó justo aquí en un desierto, justo con una persona preparando ese camino en medio de un lugar donde no lo había. Y un hermano posteriormente va a traer esta palabra de Isaías. Y yo cuando leía esa parte en Isaías lo describe un poco más. Y dice, preparad el camino para los que han trabajado tal vez en construcción o en carreteras o algo así. Dice de que lo que está en un monte lo van a nivelar, lo van a bajar. Y lo que está en un valle lo van a subir a modo que ese camino quede planito. Si ven muchas curvas, dice que Él lo va a enderezar. Es decir, va a ser un camino perfecto, que es el camino que Jesucristo trajo para nosotros. Ahí no hay donde perderse, hermano. Entonces Juan ya estaba preparando el camino con su mensaje, un mensaje que no hablaba de holocaustos, no hablaba para nada de más sacrificios, hablaba de arrepentimiento y salvación. Y decía, porque el reino de los cielos ha venido, que era Jesucristo. Entonces podemos ver que su ministerio, el ministerio de Cristo, también se vio
identificado con el desierto. También, hermanos, quiero decirles que la palabra que ha sido expuesta y se sigue exponiendo, también tiene una barrera para nosotros en el desierto aquí, miren, en nuestros corazones. Dice en Lucas 8:11, dice, esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estas no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el tiempo del desierto esa raíz no crece. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando más somos atacados por el enemigo. Cuando estamos en medio de una dificultad, solos y sin nada de salida, viene el enemigo. El enemigo fue tan astuto que esperó que Jesucristo en su ayuno que él hizo en el desierto ya estuviera casi al final, me imagino, ya cuando tenía mucha sed, mucha hambre, y vino a tentarlo. Entonces él está esperando que usted se canse en medio de su prueba para poder venir a decirle, Dios no está aquí contigo, tú estás solo. El médico ya dictaminó, pues esto ya está dado. Tu situación económica, pues esto no hay salida. Y entonces comienza a atacarnos para que nosotros perdamos la fe, como lo hacía con Israel. Israel, por todo lo que hemos visto en Isaías, fue un pueblo que quizás decidió escuchar más la voz de Satanás que escuchar la voz de Dios. Y en medio de esa prueba, Jesucristo sabe porque Él lo pasó. A Él recibió la tentación del Señor, pero nunca Él pecó. Siempre se defendió con la palabra, que es lo que, vuelvo y le repito, es lo que usted tiene que atesorar siempre en su vida. Como podemos notar en esta parte, yo me recuerdo cuando mis abuelos sembraban en las milpas. Para mí ir al trabajo es como ir a la milpa, le digo siempre a mi esposa. En el camino, el que está en medio de donde uno siembra, nadie siembra ahí porque es un camino muy compactado. Uno pasa ahí y nadie se dedica a sembrar ahí. Entonces muchas veces nosotros tenemos el corazón así duro y la palabra de Dios no germina. Entonces volvemos nuestro corazón como un desierto, como una roca. Así que espero, hermanos, de que poco a poco nosotros vayamos ablandando ese terreno y lo hagamos fértil para que la palabra de Dios fructifique. Ahora quiero hablarles de lo que es el otro personaje, que es Sión. Durante el estudio que hemos tenido en el libro de Isaías, hemos escuchado ya la palabra Sión. Hoy la cantamos también. Y dice de que la palabra Sión aparece 152 veces en el Nuevo Testamento y 7 veces en lo que es el Nuevo. En el libro de Isaías y Salmos es donde más se lee la palabra Sión. En Isaías 46 veces y en Salmos 38 veces. Entonces es una palabra que quizás nosotros no le hemos puesto mucho atención, ¿verdad? O cuidado, pero al igual que el desierto, esa palabra se repite constantemente en la palabra de Dios. La podemos encontrar en 2 de Samuel, la primera mención que se hace de Sión, dice que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Aquí podemos ver que David vino y conquistó esa fortaleza, esa ciudad, y la hizo suya. Con el paso del tiempo, como ahí habitaba David, se conoció como la ciudad de David. Entonces era un monte en el cual habitaba una tribu cananea, los jebuseos, pero que por medio de la expansión, luego que David falleció, su hijo Salomón construyó el templo.
Y dice Segunda de Crónicas 5:2, dice, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces espero que vayamos entendiendo, la ciudad de David, desde donde se gobernaba, se conocía como Sión. Y de ahí donde estaba lo que era el arca del pacto, cuando se construyó el templo, se llevó. Ahí dice que se puso en el monte de Sión. Entonces, también dice Salmo 132, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. Quiere decir de que es una ciudad importante, es un lugar muy importante bíblicamente. Es una ciudad que ha elegido el Señor y que espiritualmente también tiene un significado. Sión, cuando nosotros podemos ver las traducciones bíblicas, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, en lugar de poner muchas veces Sión, ponen Jerusalén, que viene siendo lo mismo. Es decir, Sión se llegó a conocer como a Jerusalén y luego abarcó a todo Israel. Entonces muchas veces se utiliza como sinónimo para nombrar a Jerusalén o para nombrar a la tierra que Dios eligió, que es Israel. Entonces de ahí que surgió hace un buen tiempo atrás en la parte política el sionismo. Y el sionismo, como todos los israelitas estaban digamos, alrededor del mundo, ellos buscaron el hecho de establecer un Estado, el cual se logró en 1948. Entonces, el objetivo del sionismo era volver a unir a todos los israelitas en un lugar que para ellos significa, este es un lugar de salvación. Entonces, podemos ver de que también la palabra Sión ejemplifica un lugar de salvación para su pueblo. Ha sido adoptado también por los etíopes. Los etíopes piensan de que es en Etiopía donde está Sión, pero porque Sión comenzó a ejemplificarse como un lugar en el cual uno encuentra el refugio futuro. Para muchos puede ser su país. Siempre decimos, no, yo cuando ya haya amasado una gran fortuna acá, me voy a regresar a mi país a disfrutarla. Bien equivocado, ¿verdad, hermano? Pero acá el Señor nos está diciendo, va a haber un día en el cual todo mi pueblo, yo lo voy a regresar a la tierra que yo elegí, desde la cual yo voy a gobernar, que es Sión, que es Jerusalén, que es Israel. ¿Me entienden hasta ahí, hermano? Entonces ya puedo comenzar con el mensaje. Porque ya vimos los dos personajes, que es el desierto y Sión. Entonces, vámonos al primer punto, hermano. Solamente que el desierto ya me dio sed. Luego de entender lo que ha sido difícil para el pueblo de Israel, nuestro hermano Wilmer Méndez leyó en lo que era el capítulo 33 un versículo que dice, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. En este primer punto vamos a hablar de la hermosura de nuestro Dios. Y no sé si se recuerdan la prédica pasada de nuestra hermana Gilma. Yo siempre digo que el hermano Sean tiene un talento especial para poder proyectar acá atrás lo que uno quiere dar a entender. Y puso una imagen ahí, creo que todos nos quedamos, bueno, por lo menos yo me fui con esa imagen de cómo quedó de desolada la tierra con animales, un desértico, todo lo que fue la tierra de Edom. Entonces hemos visto cómo el Señor ha traído y ha hablado sobre dejar tierra totalmente destruida, pero este mensaje de Isaías es para usted y para mí, y aquí nos cambiamos totalmente del lado de la tortilla. Aquí vamos a hablar de gozo, vamos a hablar de una esperanza.
Entonces ese versículo que trajo el hermano nos habla de destrucción. Dice Isaías 35, versículo 1. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Totalmente diferente a lo que nos habló el hermano en el capítulo 33. Acá nosotros podemos ver abundancia, podemos ver florecer, podemos ver reverdecer, podemos ver, Padre, tu hermosura, la hermosura de su creación y cómo cambia radicalmente todo de algo muerto a algo totalmente lleno de vida. Dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué estuve hablando yo del desierto y de las pruebas? Porque a medida que vayamos avanzando vamos a ver que también son parte de nuestro paisaje en la vida. Es bien difícil cuando nosotros estamos sirviendo acá como mujeres. Nosotros le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y yo sé que todos entran con una gran sonrisa, ¿sí? Y decimos, wow, el hermano viene bendecido. Es bien totalmente contradictorio a lo que nos dice este versículo. Este versículo dice de que cuando usted venga así, es que usted viene en medio de una prueba, porque dice que usted se tiene que gozar. ¿Qué versículo más difícil de aplicar en nuestra vida? Porque cuando nosotros nos encontramos en prueba, cumplir con esta palabra es muy, muy, muy difícil, muy retador. Pero el Señor conoce más allá de esa prueba que nosotros estamos pasando. Él ve el gozo más adelante de lo que nosotros estamos sufriendo hoy. Y por eso Él quisiera que usted pudiera ver esa solución y pudiera venir con un corazón alegre y feliz sabiendo que Él ya tuvo cuidado de usted. Él ya vio la salida cuando nosotros no hemos visto absolutamente nada, hermano. Y nosotros decimos, hermano, lo veo bien bendecido hoy. Y claro, es muy fácil decirlo cuando hay provisión en nuestro hogar, cuando hay salud. Pero en medio de las pruebas, el Señor quiere que nosotros nos deleitemos confiando en su poder. Y eso nos trae un cambio también de ánimo. Dice el versículo 3 y 4, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Por qué les digo que Jesucristo es el centro de este mensaje? Para los que hemos pasado por desiertos, sabemos que podemos confiar en Él. Déjenme contarles que esta parte de lo que es el versículo nos habla de tener ánimo y un ánimo físico también. El último prueba fuerte que yo pasé, el último desierto fue el proceso de cáncer de mi mamá, que duró alrededor de 1 año y medio. Y pasar por una prueba así de 1 año y medio, créanme que es extenuante. Al final de la etapa de vida de mi mamá, yo pude sentir físicamente, hermano, un desgaste fuerte. Cuando nos desgastamos emocionalmente también nos afecta el cuerpo. Por primera vez yo sentí físicamente en mi corazón que era como una especie de una bolsa. Yo solo así lo puedo ejemplificar, una bolsa que no tenía mucho líquido, aguado, débil. Mi esposa me recuerdo que me dijo, me compró unas vitaminas. Me dijo, mira, toma esto para que te ayude a poder. Las vitaminas ahí están, hermano. Yo creo que no quedó entero el frasco. Porque, claro, nosotros podemos confiar en eso, pero mi vitamina estaba allá arriba. Porque no encuentra uno refugio más nada que en Dios. Entonces, físicamente, cuando los que están pasando por desiertos, por pruebas, saben que es bien extenuante.
Y no lo digo yo, vuelve Jesucristo acá a la escena. Y dice en Lucas 22, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Creo que mi agonía no era absolutamente nada a lo que Dios estaba pasando, a lo que Jesucristo estaba pasando. Él sabía lo que venía. Él sabía que iba a entregar su vida por usted y por mí. Y en medio de ese momento, dice la palabra, que estaba en agonía. Y vino un ángel para fortalecerle. ¿Qué hizo el Señor? Dice que oraba más intensamente, así como usted lo hace, ¿verdad, hermano? Cuando está en medio de la prueba. Amén. Así como lo tenemos que hacer, buscar más al Señor cuando nosotros nos encontramos en ese momento tan difícil. Pero como les digo, Jesucristo lo pasó también. Entonces por eso Él entiende a usted y a mí cuando nosotros estamos sufriendo. Porque Él ya sufrió y Él sufrió todavía más. Dice de que se habla de que médicamente para que alguien llegue a sudar sangre es porque es un estrés enorme. Tanto así de que lo que suda, los vasos capilares, dice que se rompen. Es un estrés enorme. Entonces Jesucristo llegó a tener una agonía enorme por usted y por mí, porque sabía que iba a entregar su vida para salvación de nosotros. Dice que no es fácil lidiar con las afectaciones físicas que nosotros pasamos. Yo sé de que usted puede estar desvelado. Yo sé que usted puede tener dolor ahora por una enfermedad que usted esté pasando. Hay un sentimiento de desolación cuando usted piensa que quizás no va a poder llegar a fin de mes con lo que tiene en el bolsillo. Cuando usted ve que quizás lo que usted está haciendo en su trabajo no fructifica. Quizás está viendo su matrimonio romperse, quebrarse. Quizás está viendo muchas situaciones emocionales que pasan y que le afectan. Pero en medio de todo, hermano, hay una recta final para esa prueba. Y es que tenemos que esforzarnos, como dice este versículo. Esfuérzate, dice, y afirma eso que tú estás pasando, esas rodillas endebles. Y cuando nosotros leemos el versículo, también esa parte cuando dice rodillas endebles, si ustedes se recuerdan, el ejército asirio venía destruyendo. Entonces las rodillas endebles dicen de que también ejemplifican el temor que tenía el pueblo. Y nosotros en medio de nuestras pruebas, claro que tememos el que lo peor. Tememos que no salgan las cosas como nosotros las queremos. Entonces nos da total temor de fracasar, de caer. Pero en medio de eso Jesucristo está ahí para darnos la salida. Y créanme que cuando ustedes leen la última parte del versículo 4 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, Dios vendrá personalmente, no dice que va a enviar a alguien. Dios vendrá y os salvará. ¿Y quién ya vino para hacer eso? Fue Jesucristo. Dice Job 34, porque Él pagará al hombre según su obra y la retribuirá conforme a su camino. ¿Por qué leemos esto? Porque dice la palabra de que el Señor pagará y retribuirá. Nosotros acá, hermanos, en esta tierra podemos hacer muchas cosas para el Señor. En son de broma les decía ayer, hoy me tocaba de ujier, me tocaba servir Santa Cena, me tocaba la palabra y después voy a limpiar, les digo. ¿Quién va a pagar? Si el Señor ya pagó todo por lo que yo puedo hacer un montón de cosas, pero no es una nada para lo que el Señor hizo por mí. Entonces yo en agradecimiento yo tengo que servirle. Con un corazón agradecido, hermano, nosotros tenemos que disponernos a servir al Señor. Y cuando el pastor nos diga, hermano, nos puede ayudar en este ministerio, pongámonos en disposición. Como dijo hermana Gilma,
que no somos productos terminados. Yo estoy acá, yo no soy perfecto. El Señor sigue trabajando conmigo. Entonces, pero si yo no pongo a disposición mi servicio a Dios, entonces estoy fallando, porque Él ya pagó todo por mí. Entonces yo le debo al Señor. ¿Cuánto le debo? Le debo todo. Todo se lo debo a mi Dios. Entonces dice el Señor de que Él va a pagar y retribuirá según el camino que usted tenga y según su obra. Pero no se equivoque, la salvación no es por obras. Él ya lo pagó. Ahora lo que nos queda es qué es lo que vamos a recibir de parte del Señor cuando nos encontremos con Él. Y yo quisiera, hermano, que yo aquí en Estados Unidos yo no voy a hacer fortuna. Lo tengo que hacer allá. Y ahí quisiera ver la retribución de todo el esfuerzo. Ver a mi esposa, a mis hijas primeramente a mi lado y luego todo lo demás que venga como retribución de lo poquito que hacemos, de lo poquito que le fuimos fiel al Señor. El Señor nos tiene un gran galardón, hermano. Pero dispongámonos a servirle a Él. Dispongamos con nuestras limitantes, con nuestros miedos, con nuestra voz quebrada, con nuestros pininos que hacemos enseñando, dispongámonos. Yo sé que el pastor sabe que yo no le dije sí a la primera vez, ¿verdad, pastor? Yo me tardé un poquito, pero a su tiempo el Señor ha de glorificarse en medio de nuestras debilidades. Vamos al punto 2, un cambio de muerte a vida. Vamos avanzando, hermano. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Si nos volvemos a recordar el pasaje anterior, el capítulo anterior, podemos ver otra vez todo lo contrario, del lugar que iba a ser desolado, en que iban a habitar animales del desierto. Acá nos habla lo contrario, que ya donde habían chacales y todo eso, hoy va a haber agua, hoy va a haber abundancia. Y eso nos lleva primeramente a la sanidad física. Podemos ver que nuevamente en el ministerio de Cristo se cumplió bastante esta palabra. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Vemos en Mateo 15, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y a los ciegos ver y glorificar al Dios de Israel. Vemos el cumplimiento, hermano, de esta palabra en Jesucristo, cuando vino a la tierra a establecer su ministerio. Pero esto es parte nada más del cumplimiento, porque para usted y para mí, nosotros estamos todavía por ver eso cuando nos encontremos con Él. Cuando no haya más nada de sufrimiento de todas estas enfermedades y le podamos alabar al Señor con un cuerpo perfecto. Esto también lo continuaron sus apóstoles. El apóstol Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Podemos ver cómo su palabra se va cumpliendo. Y para usted y para mí quizás no hemos visto estos milagros pasar, pero el Señor nos da esa capacidad de poder accesar a esos milagros por medio de creer en nuestro Dios y que Él tiene el poder así como lo tuvo en esta época. Pero si usted dice, quizás esto nunca lo voy a ver, algún día usted va a ver que aquel que usted quizás hoy ve con una deficiencia física, cuando estemos allá todo eso va a quedar borrado. Vamos a ser restablecidos, hermano.
También la parte física y hoy es la sanidad de la tierra también en este versículo. Como les decía, Israel, su pueblo, está lleno totalmente de desierto. Y cabe recalcar de que es un pueblo pequeño y que está constantemente en guerras, que está constantemente siendo atacado, que a pesar de lo pequeño que es, han logrado tecnificar. Y esto quiero que le ponga atención porque cuando nosotros ponemos atención a lo que pasa en Israel, también podemos entender mucho de la profecía bíblica. Dice de que Israel logró comenzar a sembrar en el desierto. ¿Por qué? Porque tecnificó lo que hay una técnica de goteo. Entonces están utilizando el agua de una forma diferente a como se utiliza aquí en Occidente. Se riegan las plantas como que lluvia, pero allá ellos lo riegan todos los sembradíos con goteo. Entonces ya han creado plantas desalinizadoras, tienen el río Jordán, tienen plantas de tratamiento de agua. Es decir, ellos pueden generar más agua de la que consumen. Y se dice de que el 20% de lo que produce Israel de agua lo vende. ¿Y saben a quién se lo vende? A un país vecino, bueno, a dos países vecinos, a Egipto y a Jordania. Entonces puede usted imaginar cómo Dios tiene el cuidado de ese pueblo Israel, a pesar de cómo es, hermano. Usted puede saber de que es una tierra elegida por Dios. Y a pesar de lo pequeño y desértico que es, el Señor lo fortalece y le da sabiduría para salir adelante en medio de todas las necesidades que ese pueblo tiene. Entonces podemos ver acá, si usted es curioso y usted diga, no mucho creo eso, váyase al buscador de mapas y póngale opción satelital o investigue. Yo lo hice y me fui, yo creo que está una imagen por acá. Y si ustedes naveguen ahí, váyanse a Israel y busquen las orillas del desierto y van a poder ver esa parte de cómo es de curioso que en medio del desierto hay sembradíos, hay plantaciones, hay algo que ustedes aquí ni siquiera lo tenemos en tierras de nosotros acá, y cómo ellos lo han logrado. Pero no lo han logrado por sus propias fuerzas, es porque el Señor lo ha determinado así, que un día esa tierra va a fructificar. Un día en esa tierra, hermano, va a haber un crecimiento en la agricultura, flores y todo. Va a ser como un paraíso, porque ahí va a habitar nuestro Dios. Entonces apenas podemos ver algo, un atisbo de lo que Dios tiene preparado para este pueblo. Dice que por medio de la historia siempre el hombre ha andado buscando la fuente de la eterna juventud o la fuente de vida. Y leemos en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Falta para ver el cumplimiento de esto, pero usted y yo podemos accesar al que da vida y vida en abundancia, el que es la fuente de agua de vida, que es Jesucristo. ¿Y sabe qué va a pasar con usted, hermano? Usted se va a llenar y dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a tener más producción de lo que consume. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a vender? No, lo va a llevar a los que están a su alrededor y les va a decir, aquí te traigo el 20% de lo que yo estoy consumiendo de Jesucristo y hoy lo voy a compartir contigo. A eso somos llamados, a compartir la bendición que tenemos de haber accesado al agua de vida y llevarlo a los que nos rodean. Dice el punto número 3, camino de santidad. Versículo 8 y 9, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Quiere decir que el Señor en medio del desierto ya estableció que va a haber un camino
de salvación para usted y para mí. ¿Por qué? Porque el camino que el mundo ha tenido durante mucho tiempo es un camino de perdición. Génesis 6 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Nosotros muchas veces hemos decidido avanzar por ese camino. Y es muy difícil porque el camino que nosotros llevamos en la tierra, vamos así enfocados y de repente vemos por acá rótulos con neón y vemos ofertas por acá y de repente en esa distracción nos vamos desviando. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. De repente usted está estudiando algo en la Biblia y lejos de pasarle un video en YouTube de otra prédica le aparece otra cosa o le aparece otra cosa en su red social, etcétera. Nos distraemos fácilmente. Podríamos decirle al Señor lo que dice Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es una declaración poderosa que hizo el salmista y que es bien retador. Creo que para comenzar a decirle eso al Señor, primero le digo, perdóname, Señor, porque conocemos los caminos en los cuales nosotros andamos. Dice Proverbios 16, 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nosotros, cuando nos enfocamos en poder llenarnos como seres humanos con todos los deleites de esta tierra, pues vamos a encontrar muchos caminos fáciles, pero el camino va a ser de muerte. Vale más ganarse uno su pan diario honestamente, que también la palabra dice que usted se lo gane deshonestamente y fácilmente, más rápido, más dinero, pero deshonestamente. El Señor nos llama a que nosotros nos guiemos por el camino correcto, que es un camino que nos lleva a la vida. Juan 14, 6, y volvemos, todo nos lleva a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted en esta mañana anda por un camino que no es Jesucristo, hoy es el día, hermano. Hoy es el día en el cual puede usted decir, yo quiero caminar por el camino que me lleve a la vida eterna, que es Jesús. No es nadie más. No es la iglesia, la gran comisión. No es la religión que usted profese. No es el líder. Es Jesús. Por eso es que Jesucristo hoy es el centro de Isaías 35. Porque en Él podemos ver el cumplimiento de ese gozo eterno que nosotros vamos a tener. Y simple y sencillamente usted solo entréguele su corazón a Él. Agarre ese regalo que el Señor le ha dado. Dice que hay un término ahí que quizás usted cuando lo leyó lo debe haber sentido un poco fuerte. Porque dice, por más que uno sea torpe, no se va a extraviar. ¿Verdad que sí? Sintieron así como fuertecito de que diga. Pero la palabra, hermanos, torpe, también si usted se pone a pensar, hay muchos de que les cuesta avanzar. Y eso es lo que también tiene el significado torpe. Dice que se mueve con dificultad. Entonces nosotros quizás ya estamos en el camino, pero nos cuesta avanzar. Nos cuesta entender, nos cuesta obedecer, estamos en el camino. ¿Cuántos están en el camino? Pero nos cuesta muchas veces avanzar. Nos sentimos torpes para avanzar. Pero el Señor dice de que viene un día en el cual el camino va a ser preparado y en el cual por muy lentos que nosotros seamos, el Señor va a abrir nuestro entendimiento y vamos a poder ir directo a Él. Él es el que está al final de ese camino. Amén. Y para ir finalizando, hermanos, porque yo sé que ya tienen hambre. Gozo perpetuo. Punto 4 y el final. Gozo perpetuo. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión
con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Llegamos a Sión después de todo este desierto que hemos hablado. ¿Se recuerdan el título? De la agonía del desierto al gozo en Sión. Y en esta parte final, hermano, es la promesa que el Señor tiene para usted y para mí en esta mañana. Dice Hebreos 12, y créanme que yo quisiera estar ahí, hacerlo vivo. Si no, dice que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de todos los justos hechos perfectos. Yo quisiera participar de estar ahí, hermano, cuando venga el reino de Dios a esta tierra y cambie y sea la nueva Jerusalén en ese monte de Sión. Imagínense estar rodeados de millares de ángeles alabando al Señor. Muchos dicen que puede ser aburrido pasar todo el día, dicen, cantando santo, santo, santo. Yo sé que ustedes lo han pensado también, pero dice la palabra de Dios que habrá un gozo perpetuo sobre su cabeza, hermano, y sobre la mía. Un gozo perpetuo. Entonces, si vamos a recibir ese gozo, nosotros nos vamos a olvidar de todo lo malo que hemos vivido acá en esta tierra. Dice Sofonías 3, del 15 al 17, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Iglesia, esta es la promesa para usted. Esta promesa nos alcanza a nosotros. Nosotros, a pesar de los débiles que estemos por las pruebas, dice que Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él te va a salvar. Por lo que sea que estés pasando, Jehová te va a salvar. Y dice de que Él callará de amor por ti. Qué impactante, ¿verdad? El hecho de saber de que el Señor me ama tanto, que está ahí para mí en medio de mis tribulaciones. Y dice que se va a regocijar contigo y conmigo. Vamos a llegar a ese momento, hermano, en el cual todos juntos vamos a estar alabando al Señor en Sión. Y toda la agonía que hemos pasado sobre esta tierra, todo lo difícil que podemos ver, va a cambiar de muerte a vida. Póngase de pie, iglesia.